gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a tener esta mesa virtual que se titula El fomento a la lectura en las bibliotecas para formar ciudadanos en el siglo XXI. Participan con nosotros en este momento el doctor Marx Arriaga Navarro, es el director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, del Gobierno de México. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buen día. El doctor gracias a usted. Saludos. Nos acompaña el doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique, es el director del Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aquí en nuestro estado. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buen día, gracias. Saludos a todos. Y nos acompaña también el doctor Ariel Gutiérrez Valencia, es el director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Tabasco. Doctor Ariel, muy buenos días también. Muy buenos días, gracias. Muy bien. Vamos a comenzar. Les planteo cómo vamos a trabajar para que también quienes nos están escuchando sepan cómo va el desarrollo de esta mesa. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes, si quieren ir bordando sobre la respuesta, quieren contestar los tres, quieren contestar dos, o quieren contestar nada más uno, y los otros dos participantes se dan están conformes con la respuesta, pues ya no seguimos con la siguiente. Entonces, pues vamos con la primera. Me gustaría mucho preguntarles cuál es la importancia de la lectura en la sociedad ahora en este siglo que estamos, en el siglo XXI. Doctor Marx Arriaga, le escuchamos. Sí, bueno, saludos a todos los de la mesa. Ha sido peculiar el avance que hemos tenido en cuestión a la producción de materiales escritos, ¿no? Desde la invención de la imprenta empezó a haber un crecimiento exponencial de la información que podíamos conservar. Y ya en el siglo pasado se anunciaban cómo en el siglo XXI y el XX se estaban convirtiendo en los siglos de la información, porque veíamos cada 10 años cómo exponencialmente iba acrecentándose el material. Y se anunciaba con bombos y platillos el que estuviéramos en momentos históricos donde la información estaba al alcance de todos con los medios tecnológicos, y que eso iba a implicar que se generaría una nueva sociedad, un nuevo carácter humano entre todos por la apertura que había en los medios. Se ponía en contraste la cuestión medieval, en donde la información era privilegio de unos cuantos, y que esos cuantos utilizaban para legitimar su poder sobre la gran masa ignorante, y que ahora los medios electrónicos y el crecimiento exponencial de la información hacían un hecho democrático hacia la humanidad, en donde todos íbamos a entrar en una especie de paraíso, en una especie de utopía positivista, donde el conocimiento iba a ser la norma y donde no habría errores. Creo que hoy en el siglo XXI, en especial en estos 20 años, muchos mencionan que la pandemia ha iniciado el siglo, es decir, en los primeros 20 años parecía que era una continuación del siglo XX, y que ahora sí la pandemia marca un antes y un después. Algo que está dejando la pandemia es cómo esa información, esa idea positivista ha acabado en una cuestión nihilista, en una cuestión posmoderna, donde la desconfianza pues va a ser un eje fundamental, en donde la información o utilizar el conocimiento para manipular a las personas a través de mentiras se ha convertido en una norma. Hoy lo vemos en Twitter, en Facebook, los millares de informaciones que se dan al día erróneas sobre la misma pandemia, sobre cuestiones políticas. Vemos cómo se derrocan gobiernos a través de las redes por medio de la mala información, y es ahí, creo, donde la lectura vuelve a tomar un papel fundamental. A finales del siglo XX también la lectura se convirtió en algo
en algo accesorio, en algo masificado en el hecho comercial, es decir, se hacían campañas de fomento a la lectura centradas en el entretenimiento, en que leer era algo atractivo, te llevaba a mundos felices, a universos imaginarios donde potenciaban tu carácter emotivo, emocional, dejando de lado la cuestión científica, la adquisición de conocimientos. Eso se quedaba como el lado educativo. El fomento a la lectura era otra cosa, era un hecho más hacia el placer de la lectura. Esta postura encajaba completamente en una postura comercial, es decir, en la medida en que se generaba un placer por la lectura, se podía comercializar a través del producto que era el libro. Hoy vemos que esa comercialización de la lectura ha hecho mucho daño, porque gran parte de la población ha equiparado leer con entretenimiento y ha olvidado que la lectura es la herramienta fundamental para la adquisición del conocimiento, para el fomento de un pensamiento crítico, y en medio, creo, en este siglo XXI que se está inaugurando con la pandemia, donde las fake news son la norma, la lectura debe regresar el fomento a la lectura a las bases, donde sea una herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento, una herramienta para la defensa de las diferentes democracias que se han constituido, de la igualdad, de un montón de derechos que en especial en el finales del XIX y en el siglo XX fueron conquistas de luchas sociales y que hoy pareciera que se están perdiendo por las redes sociales, las fake news y la lectura vista como solo entretenimiento, solo desde el carácter emotivo. Dejo esos elementos en la mesa, no sé mis compañeros qué opinión tengan. Si alguien quiere tomar la palabra, doctor Filigrana, si es tan amable. Sí, con mucho gusto, Vicente. Retomándole los planteamientos que hacía el doctor Arriaga, me permitiré, diríamos que un poquito ampliar algunos aspectos. Por ejemplo, partir de la idea de que finalmente nuestra civilización, hacia donde nos condujo el proceso evolutivo, cultural de la especie humana, es a construir culturas, a construir civilizaciones con base en la escritura. Habría que revisar incluso hasta antes aún de la invención de la imprenta y del impacto que ésta tuvo. Ya para entonces esto era un hecho. Por lo tanto, quien desee tener acceso a esos elementos culturales, entendido cultura en su amplia acepción, es decir, no solamente lo que a veces vemos como algo bastante reducido para considerar solamente literatura, artes plásticas, música y demás, sino en un aspecto mucho más amplio, en la forma de ver y entender el mundo, la relación con él, las formas productivas y demás. Entonces, todo esto, todas estas culturas humanas están traducidas a claves escritas, y esas escrituras pues es necesario descifrarlas, independientemente del tipo de lenguaje, de las cuestiones fonéticas y demás. Es importante el poder descifrar esta escritura, es decir, leerlas, para poder tener acceso a esa escritura, a esa cultura, para poder tener acceso a la información y acceso al conocimiento, y no digamos ya para el conocimiento científico y demás. Entonces, la lectura se convierte en un elemento fundamental de la vida del ser humano y de la vida de las sociedades. Por lo tanto, sí es muy importante garantizar para el buen desarrollo de un país y de una sociedad, o en general de la especie humana, garantizar un correcto y un completo acceso a esa información que se encuentra mayormente en clave escrita. Ese sería mi comentario, Vicente. Muchas gracias, doctor. Doctor Ariel, si gusta también ofrecernos su opinión sobre este tema. Claro que sí, muy buenos días a nuestros invitados, los saludo con muchísimo gusto. Yo quisiera añadir que la historia de la lectura nos demuestra que esta práctica ha sido muy importante en las diferentes sociedades que nos han antecedido.
Sin embargo, el siglo XXI lo plantea la UNESCO y otros organismos internacionales, es un siglo que requiere de la formación de ciudadanos bien informados. Y es aquí, en este siglo XXI, donde se plantea este gran movimiento en favor de la formación de lectores que sean capaces no solamente de estar bien informados, sino también que sean capaces de tener una participación decisiva en la transformación de sus contextos en donde están viviendo. Si a esto le sumamos el gran auge del conocimiento que, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento se ha estado acelerando en su producción, y gracias a Internet, este conocimiento llega casi de inmediato a la sociedad. Entonces se plantea en este siglo XXI la creación, el desarrollo de proyectos encaminados a formar a los ciudadanos en estas capacidades de la lectura. Es decir, el siglo XXI reclama de estos ciudadanos que se preocupen, que hagan el acto de lectura de manera permanente como una actividad cotidiana, porque se reclama una mayor participación de ellos en la resolución de los problemas que hoy nos afectan a escala mundial. Entonces, el siglo XXI es impulsado por este pensamiento de formar ciudadanos con estas características que acudan al libro, que acudan a las fuentes confiables, que documenten no solamente la información, sino que le den a ellos las herramientas para ser capaces de poder participar en esta resolución de los problemas que hoy afectan el entorno, que son muchísimos. Entonces, pues la lectura se vuelve un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad del siglo XXI, y hoy más que nunca el reto de la pandemia de COVID-19 está planteando que el ciudadano esté atento, esté leyendo, esté bien documentado, y en base a eso pueda llevar a cabo pues todas estas condiciones que nos permitan superar este problema que hoy vivimos, que nos tiene encerrados en nuestras casas, que nos tiene con miedo, que nos tiene acorralados, y sin duda alguna la lectura va a jugar un papel fundamental para que esta problemática sea superada en el corto plazo y la sociedad nuevamente vuelva a estar fortalecida gracias a este conocimiento que se abreve, que se abrevie y que se adquiera a través del acto de la lectura, porque hasta ahorita no hay otro mecanismo de acceder a la información y el conocimiento más que a través de la práctica de la lectura. Muchas gracias a los tres. Como de algún modo la siguiente pregunta ya fue contestada en los comentarios de los tres, nos vamos a la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura entonces en la sociedad mexicana? A ver, para completar un poquito, ¿podríamos hablar entonces, en opinión de los tres, de una capacidad lectora actual en la sociedad mexicana? ¿O qué pasa con la lectura en este momento en nuestra sociedad? Doctor Marx Arriaga, por favor. Sí, ya el doctor Filigrana y también el doctor Gutiérrez están señalando elementos fundamentales. Tomo primero la cuestión de lo cultural y la escritura, y lo uno con lo del doctor Gutiérrez en cuestión de la historia de la lectura. Podemos así como estudiar la historia de la humanidad a través de los medios de producción, que es lo que comúnmente se hace para ver cómo han ido cambiando las clases sociales y cómo hay un grupo que ostenta el poder a través del dominio de los medios de producción, del acaparar los medios de producción, mientras que una gran masa lo único que tiene es su fuerza de trabajo para poder salir adelante, la cual es explotada por aquellos que tienen los medios para producir. Bueno, así como podemos hacer un análisis de la evolución de la humanidad a través de esos medios, también podemos hacer el mismo análisis a través del proceso de lectura y escritura.
Y lo que encontraremos ahí es que la lectura, así como la escritura, que van de la mano, sí han jugado un papel fundamental para la legitimación del poder. Es decir, la lectura y la escritura no están hechas para todos. Nunca se ha generado un programa de democratización real del aspecto de la escritura y de la lectura. En el siglo XX y en especial en el XXI se ha generado una fantasía donde a través de una supuesta democratización de la educación, el acervo bibliográfico está al alcance de todos y todos podemos estudiar lo que queramos y podemos escribir lo que queramos y compartirlo en las redes sociales. Ahora tocaré el punto de esa falsedad. Regreso otra vez a la cuestión histórica de cómo aquellas personas que tenían la habilidad de leer y de escribir podían manipular a otras, y de ahí que esta habilidad se convertía en una herramienta fundamental de poder para la opresión de los otros. Lo vemos claro en la Edad Media, una época oscura donde, por ejemplo, textos fundamentales como los textos religiosos se mantenían en una lengua alejada de las lenguas romances que se utilizaban en toda Europa, es decir, solo podías acceder a ese conocimiento si conocías el latín, mientras que si ya hablabas alguna lengua romance no podías hacerlo. Una de las grandes reformas que se da es la traducción de la Biblia, y porque ello implicaba cierta democratización para que no fueran solo unos cuantos los que ostentaran ese poder y manipularan a las grandes masas. No es gratuito que Nebrija, en la primer gramática en lenguas romances que se escribe, le dirá a la reina que la lengua es compañera del imperio. La escritura, y que era fundamental tener una gramática para ampliar el imperio en el territorio americano. Y eso es la campaña de domesticación que se hace con los pueblos americanos, va en ese tipo, acabar con su cultura a través de acabar con su escritura y su lectura. Entonces, vemos que es una herramienta poderosa que en el siglo XXI, el XX y el XXI, se empezó a generar, en especial con el avance educativo, una especie de democratización educativa, haciendo creer a la población de que ahora no era a través de las clases sociales o de poseer un poder económico el que podía uno acceder a la información o a la educación, sino que ya cualquier estrato social podía entrar a ello. Aparece el fenómeno del libro gratuito, de la educación básica gratuita, y entonces se va generando, al parecer, un bloque social más humano, más homogéneo, donde todos tenemos las mismas oportunidades. Creo que el siglo XXI, en especial con las fake news, nos demuestran que eso no es así, que la información real, la información certera, solo está al alcance de unos cuantos, de esos cuantos que tienen habilidades de lectura avanzada para poder acercarse a ellos en ciertos documentos que se mantienen, se conservan, ya sea en lugares alejados, como a veces lo pueden ser en bibliotecas especializadas, o en archivos, expedientes que no están en las redes sociales, mientras que en las redes sociales, en estos medios de comunicación masiva, lo que se tiene es información reducida, información manipulada, que va a servir para seguir manipulando aquella masa, dejándola solo con unas habilidades de lectura mínimas, lo que han llamado un analfabetismo funcional, ¿no? O sea, unas habilidades que tan solo sirven para decodificar ciertos mensajes a través de la lectura, pero que no pueden generar relación ni un análisis comparativo entre las ideas para llegar a la profundidad, digamos que leer entre líneas lo que intenta decir un texto. Tratando de responder la pregunta, que es una pregunta compleja, ¿qué dices? ¿Qué pasa con la lectura en la sociedad mexicana? Pues vivimos en una sociedad donde la manipulación ha sido una moneda de cambio por muchos sexenios. Es decir, la lectura y la educación han estado rotas, aunque el sistema educativo nacional en sus programas de estudio plantea
que la lectura es fundamental, lo vemos en las universidades. La mayoría de chicos que llegan a las carreras llegan con habilidades de lectura mínimas, nos llevamos semestres completos para tratar de que puedan tener un pensamiento profundo, crítico de lo que están leyendo, y en muchos casos no lo logramos en los 3, 4 años que dura la carrera. Entonces, ¿qué pasa en este país? Pues que el sector político, el sector que tiene los medios de producción, pues no le interesa tener a una sociedad bien informada, no le interesa tener una sociedad bien educada, así que tan solo ha hecho lo mínimo para que esa funcionalidad del analfabetismo o del alfabetismo que tenga sirva para la maquila, sirva para el desarrollo de la industria, pero que no lleguemos a una sociedad que exija a sus dirigentes que lea con profundidad los contratos que firma en cuestión laboral y que exija lo justo. De ahí vemos cómo, por poner ejemplos, ¿no? La cuestión del sindicalismo en México se ha venido abajo, todos los avances que se habían tenido en la primera mitad del siglo XX en cuestión de movimientos sociales, que estaban basados en una cuestión crítica de la lectura, que nos llevaba hacia una reflexión de los problemas sociales, poco a poco se han ido desdibujando y hoy lo que vemos es tan solo una búsqueda por acrecentar el poder político o el poder económico, justo con el mismo debilitamiento del sistema educativo nacional y del fomento a la lectura. No será gratuito, de que creo los colegas no me dejarán, creo que estarán de acuerdo conmigo, no es gratuito ver que el normalismo en el país, que es la base en la construcción del sistema educativo, porque ahí formamos a los profesores de primaria y secundaria en todo el país, el normalismo en este país, al menos en el sexenio anterior, estaba agonizando. Si no hubiera sido, o si no hubiera pasado este cambio de línea de una postura de derecha hacia una postura social de izquierda, seguramente a esta altura del sexenio estaríamos hablando de que el normalismo se había privatizado. Estaba todo ya planteado para que la formación de profesores de primaria y secundaria se planteaba desde el ámbito privado. Eso se veía a través del debilitamiento de ese sistema educativo, que era resultado de una política pública de ir debilitando la educación, ir llevando la lectura hacia un hecho de entretenimiento. Maestro Filigrana, perdón, si gusta ofrecer su opinión. Claro, con mucho gusto, Vicente. Bueno, yo quisiera partir de un momento histórico específico. Vamos a hablar, para referirnos al caso de nuestro país. La Constitución de 1917 establece, artículo 3, que la responsabilidad de la educación corresponde, sobre todo la educación básica, ¿verdad?, al Estado. Y una de sus prioridades en ese momento fue, obviamente, la alfabetización, puesto que a principios del siglo XX la población era en gran medida analfabeta, la población en general de nuestro país. Bien, la cuestión es que se hicieron esfuerzos importantes, sobre todo hacia 1920, sabemos nosotros cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, tenemos ahí el papel que desarrolla las brigadas culturales que organizaba José Vasconcelos. Pero el resultado final de este proceso de educación, pues ha dejado mucho que desear, porque, y hablo de educación porque la alfabetización y el fomento a la lectura fue una tarea que el Estado mexicano asumió, ¿no?, como propia. Y ha costado mucho dinero, muchos esfuerzos, en fin, mucho tiempo además, para ver qué resultado hemos obtenido desde los inicios. Yo mencionaba 1917, ya tenemos más de 100 años metidos en esta situación y sabemos la cantidad de recursos que esto ha necesitado y cuáles son los resultados concretos. Pues hay información estadística, incluso el propio INEGI tiene por ahí un módulo que se llama, por sus siglas, MOLEC, que ya nos da resultados obtenidos a través de encuestas y procedimientos estadísticos de cuál es la situación
de la lectura en nuestro país. Y un resultado de los que llaman mucho la atención, una cosa a mí me sorprende, claro, hay que entender que estos estudios estadísticos son bastante limitados en cuanto a su alcance, el número de personas encuestadas y demás. Pero hay un detalle interesante, que después de revisar cuánto tiempo las personas dedican, a las personas mayores de 18 años, que son ya son capaces de leer y escribir, alfabetas, dedican a la lectura, cuántos libros se leen en promedio y demás. Los datos son escalofriantes. Y entre otros datos, no solamente los datos fijos, sino la evolución. Por ejemplo, entre 2015 y 2019 hay datos que han ido en retroceso. O sea, hay datos aquí muy alarmantes en ese sentido, por un lado. Y por otro lado, tenemos organizaciones internacionales, la UNESCO o la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que seguramente ustedes conocen, que han hecho estudios, además, entre los países miembros, y además han hecho estudios también orientados e incluyen esos estudios a otros países del mundo. Y en esos estudios, sobre todo esto de la organización, de la OCDE, perdón, pues en temas de, por ejemplo, de los indicadores, porque aquí tendríamos que hablar y construir indicadores para saber cuál es la situación. Los indicadores, el indicador de horas por semana que las personas dedican a la lectura, voy a señalar, por ejemplo, el máximo. Señalado el número 1 es la India, le sigue Tailandia y China. China, por ejemplo, en este estudio que es del 2018, China dedica un promedio de 8 horas a la semana las personas para leer. México está en el lugar número 24 de 29 países. De los 29 países, México en el número 24, y aquí aparece un promedio de 5.30, 5 horas y media. En fin, ese es un dato. Aquí nos ubica, pues, solamente por encima de los países que estudiaron esto, que les insisto que fueron solamente 29, solamente encima de Taiwán, de Brasil, en fin. Ahora, otro dato importante, otros datos importantes que por aquí encontré en relación con esto. En cuestión a los hábitos de lectura, México ocupa el lugar número 107 de 108 países. Eso lo dice igual estos estudios de la OCDE. Y con aproximadamente 2 libros anuales que se leen por persona. El 40% de los mexicanos jamás ha entrado a una librería. El 13% nunca ha leído un libro. El índice de analfabetismo, ese es otro dato. Ahí los gobiernos tradicionalmente juegan mucho con el índice de analfabetismo y los logros en materia de educación. A veces lo quieren traducir a los índices de alfabetismo o analfabetismo, diciendo de que ya se ha reducido. Yo recuerdo todavía hace algunos años de que ya se había logrado reducir el índice de analfabetismo a un dígito, es decir, a menos del 10%. Lo cual todavía sigue estando un poco en duda ese dato. Pero en fin, no importa, suponiendo que esto haya sido cierto. Sin embargo, hay problemas serios porque el hecho de que un joven, una persona, sea capaz de leer y de codificar un texto, es decir, fonéticamente, leer textualmente lo que dice, no significa que lo puede comprender. Y ahí es donde está el problema. Incluso el doctor Arriaga lo mencionaba en un principio. Creo yo que también ahí hay una deficiencia muy importante, ¿no? Y según el MOLEC, es decir, a este módulo de la lectura del INEGI del que mencionaba yo hace un principio, el 21.6% de las personas mayores de 18 años y alfabetas confesó comprender la mitad o poco de la mitad de la lectura. Es decir, en México me estoy refiriendo, ese estudio se hizo en México. Y según la Universidad de Guadalajara, que también hizo algunos estudios al respecto, 8 de cada 10 estudiantes son analfabetas funcionales. Es decir, los estudiantes saben leer, como decía a ustedes, le ponemos un texto, léeme el texto y lo va a leer bien. El problema es que no lo va a entender. El problema está en ambos lados. Primero, romper con el tema del analfabetismo que aún residual y que aún permanece. Y segundo, es lograr que las personas comprendan lo que están leyendo. Y eso
requiere de otro tipo de programas. El fomento a la lectura, valga la redundancia, es sumamente importante para esto. Y lo que señalaba el doctor Marx Arriaga, también hace un momento estoy completamente de acuerdo, pues como nosotros trabajamos con estudiantes universitarios, nuestras bibliotecas atienden a ellos, también observamos efectivamente ese fenómeno. Y también por esa misma razón hemos tratado de desarrollar programas para combatir y tratar de paliar esa deficiencia y tratar de que nuestros estudiantes vayan mejorando en ese sentido. Muchas gracias, maestro Filigrana. Doctor Ariel, por favor, si gusta ofrecernos su opinión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo quisiera comenzar mi participación de esta pregunta un poquito haciendo referencia a la documentación que ya se ha dado por algunos escritores sobre el papel de la lectura en la sociedad. De manera particular, hay un historiador francés que es Roger Chartier, que nos ha documentado perfectamente cuál ha sido el papel de la lectura a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí él demuestra que la lectura ha tenido una fuerte participación en ciertos momentos de la historia del hombre. Si analizamos cuál ha sido el papel de la lectura en la historia de la sociedad de México, vamos a encontrar que la lectura ha sido documentada. ¿Cuál ha sido el impacto de la lectura en la sociedad mexicana? Ha sido poco documentada todavía. Es un trabajo pendiente que tenemos, no solamente los historiadores, sino también quienes nos dedicamos a investigar este fenómeno de la lectura y del libro y de las bibliotecas. México necesita de que se siga generando estudios que documenten con gran precisión este papel que ha tenido la lectura a lo largo de la historia en nuestro país. Tenemos documentado 3 momentos importantes en la historia de la lectura en México, que data, bueno, el primer momento fuerte, quizás lo ubicamos en la década del siglo XX, en la década de los 20, con este papel que juega José Vasconcelos. Está bien documentado sobre este interés de las autoridades por promover la lectura en la sociedad mexicana. Después, se ha documentado que 60 años después, en la década de los 80 del siglo XX, se vuelve a dar un movimiento muy fuerte en favor de la lectura, cuando se crean las bibliotecas públicas, cuando se formaliza el trabajo de la red de bibliotecas en el país. Y aquí surge un segundo interés por impulsar acciones en favor de la lectura desde las bibliotecas públicas para que la sociedad se vuelva una sociedad bien informada, una sociedad que tenga una participación fuerte en las decisiones de las políticas públicas. Y un tercer momento lo vamos a encontrar pues prácticamente al inicio del siglo XXI, que es a partir del año 2000, cuando nuevamente vuelve a haber un auge de querer conocer qué pasa con la sociedad mexicana en el ámbito de la lectura. Y esto lo desencadenan pues aquellos estudios que empiezan a hacerse por parte de la OCDE, por parte de la UNESCO, donde ya el doctor Filigrana nos manejó ya estas cifras que son alarmantes, porque pues estos estudios, que son los primeros en el contexto internacional, nos van documentando cómo tenemos una sociedad que lee poco en el contexto de nuestro país, una sociedad que no tiene acceso al libro de manera importante, una sociedad que no ha sido bien encauzada para que se vaya a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas universitarias y haga uso masivo de estos textos que ahí están almacenados. Y las cifras que ya nos leyó el doctor Filigrana, pues ponen de manifiesto que tenemos una sociedad de pocos lectores. Aún se pensaba que el mayor núcleo de lectores en México era el ámbito universitario, pero a partir del año 2000 empezamos a documentar, cuando nos empezamos a enfocar a estudiar qué pasa con los estudiantes universitarios en el ámbito de la lectura, y encontramos
datos muy fuertes de que tampoco ahí tenemos una sociedad bien formada, es decir, que los estudiantes universitarios no tienen las competencias debidas para poder encauzar esas prácticas de lectura para su formación académica. Y empezamos entonces a demostrar desde Tabasco, desde la UNAM y desde diferentes contextos, pues que es una realidad que tampoco el estudiante mexicano está dedicado a la lectura plenamente, y las cifras así lo empiezan a demostrar. Yo añadiría una cifra más que encontramos cuando estudiamos qué pasa con el fenómeno de la lectura en el contexto de las universidades tabasqueñas. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio con 50 universidades que había en Tabasco en aquel tiempo, estamos hablando de 2012. Yo tuve la oportunidad de hacer ese estudio, recorrer estas universidades, aplicar más de 5,000 encuestas en estas universidades, tanto del ámbito público como del sector privado, y nos encontramos con este gran rezago que hoy los estudiantes tienen en el ámbito de la universidad, de que no tienen estas habilidades para aprovechar estas bibliotecas que hoy nos ofrecen estas universidades. El índice de frecuencia de visita a las bibliotecas, por ejemplo, en el ámbito general es de 0.5 visitas al año al semestre, ¿verdad? Y esto es alarmante porque nos encontramos, por un lado, que las universidades tienen pues las mejores bibliotecas del Estado y del país, pudiéramos decir. Sin embargo, no las están aprovechando por diferentes circunstancias. A mí me alarmó muchísimo cuando encontré que pues las visitas, el uso de las bibliotecas por parte de los universitarios era menos de una visita durante el semestre, y que entonces ahí los libros, las revistas que se adquirían, pues estaban siendo subutilizadas. Lo mismo pasa con las bibliotecas públicas. En este estudio yo también hice unas preguntas sobre con cuánta frecuencia utilizaban las bibliotecas públicas, y lo mismo, me encontré cifras muy alarmantes en donde pues los estudiantes universitarios tampoco frecuentan las bibliotecas públicas. Hay muchas razones que ellos nos dan para no visitar las bibliotecas públicas en particular. Pero esto nos demuestra que hoy en pleno siglo XXI no hemos sido capaces todavía, quienes estamos trabajando en este ámbito, de generar este movimiento de que los estudiantes y la sociedad en particular hagan uso de esta práctica cotidiana de la lectura, y todavía hay un gran camino por recorrer, y desde luego nos espera a quienes trabajamos en las bibliotecas públicas o a quienes damos clases en las universidades, de poder trabajar muchísimo para que los estudiantes vuelvan a hacer uso de las bibliotecas más frecuentes, que las aprovechen, que lean las tesis, que lean las revistas, que se acerquen a las bases de datos. Todavía el camino por recorrer es muchísimo. Sí, maestro Filigrana, quería abordar algo sobre este asunto. Sí, Vicente, muchas gracias. Nada más un comentario. El estudio que nos comenta el doctor Ariel se hizo en 2012, según nos menciona. Yo lo que le quería decir es que de hace aproximadamente 5 años a la fecha se han desarrollado proyectos muy interesantes en la universidad en relación con el fomento a la lectura y el uso de las bibliotecas, y que ha cambiado mucho esos datos que él maneja. Ahora sí, como dijo un clásico, yo tengo otros datos. Incluso podría mencionarlos y mostrarlos incluso más adelante. Y la clave, nada más para decirlo de manera muy resumida, la clave, yo digo así, de nuestro éxito en la universidad han sido los clubes de lectura. No ha sido el uso del acervo de manera tradicional, cuando el estudiante se siente obligado a asistir y buscar información que el profesor le encarga y le encomienda. No, sino aparte de eso, independientemente de todos esos contenidos científicos, sociales y demás técnicos que existen en nuestras bibliotecas, está el fomento a la lectura para crear el hábito.
Entonces, ahí lo que se formaron y lo que nos ha dado resultados hasta ahora son los círculos de lectura, que nada, bueno, no que nada, sino que poco tienen que ver con la materia y con el contenido de las bibliotecas. Por ejemplo, en una biblioteca de ciencias de la salud, donde hay toneladas de libros de medicina y cosas parecidas, pues está leyendo textos en esos círculos de Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Se está debatiendo eso. Y lo interesante que eso dicho en estos términos, ha resultado muy exitoso. A los estudiantes les gusta, piden, los clubes se llenan, se queda gente que no puede ya entrar porque ya se rebasó la capacidad de admisión de esos clubes. Algo interesantísimo, ¿eh? Viene la pandemia, se tienen que suspender por obvias razones, pero se nos ocurre echarlos a andar a través de sistemas en línea y siguen funcionando. Con bastante, digo, es admirable realmente. Y yo mismo me pregunto en dónde está el éxito todavía es un éxito bastante, digamos, pequeño, pero en el poco tiempo que tienen operando ya tenemos resultados. Eso es a lo que quiero yo mencionar, que esto no incluye, lo que dice el doctor es cierto porque su estudio estuvo en 2012. Ojalá se pudiera hacer algo así como ese hoy. Yo tengo los datos estadísticos, por eso les hablo de esto. Muchas gracias, maestro Filigrana. Continuamos, si me permiten, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué planes o proyectos se realizan en las bibliotecas públicas para fomentar la lectura en el país y en Tabasco en particular? Algo ya abundó un momento el maestro Filigrana hace un rato, pero creo que también podríamos preguntarle al doctor Marx Arriaga, al doctor Ariel, sobre este caso, ¿no? Sí, bueno, tomo la palabra. Sí, recupero algunas palabras del doctor Filigrana sobre la cuestión de los indicadores. También hay que, en especial en el contexto mexicano, hay que evaluar esos indicadores. O sea, los organismos internacionales, y en especial la OCDE, han centrado mucho los indicadores en los medios de producción que tienen los países. Y ellos se centran en la cuestión de cantidad. Un dato que lanzaba cuántos libros se leen al año. La cantidad de libros que se lee al año, si bien puede impactar en la calidad de la lectura, no es un indicador fundamental. Es decir, puede alguien decir que lea realmente 10 libros al año, pero tal vez su lectura es tan solo superficial, o la lectura que está haciendo es de información no útil para la formación de ciudadano o para el desarrollo del conocimiento. Entonces, debemos reflexionar mucho sobre esos indicadores porque en el ambiente liberal, neoliberal o anarcoliberal en el que vivimos, donde los mercados han estado buscando, las empresas, no tener limitantes por parte del gobierno, es decir, que ellos mismos pongan las reglas y ellos mismos se autorregulen. En esta situación se han centrado en una cuestión de consumo. Regreso otra vez a una cuestión básica y creo que impacta mucho. Lo voy a dejar ahí, la cuestión de consumo, la cuestión de capitalización de la lectura. Lo dejo por un lado. Y por otro, el hecho que debemos también contemplar en las políticas públicas que se han implementado de la corrupción en el país. Eso ha generado, o sea, no ha sido gratuito. Hablan desde la época de Vasconcelos a la fecha. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con aquella secretaría, con los esfuerzos de Torres Bodet por superar esos índices de analfabetismo, cuando hablamos de que en aquella población más del 90% de la población era analfabeta, y como sí había un espíritu real por cambiar ese país? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en los años 80, como dice el doctor Gutiérrez? ¿Qué pasó con las bibliotecas públicas al centrarse en estas cuestiones ya liberales, marcadas por los mercados internacionales, de centrarnos en la cantidad? Sí, se generaron 7,464 bibliotecas, bonito número, un número que compite con otros países en la cantidad de bibliotecas, en especial en el aspecto hispanoamericano, vamos a la cabeza junto con Brasil. Sí, un número hermoso, pero ¿y la calidad de esas 7,464? ¿Por qué el Estado mexicano
no se ha centrado en cantidad y no en calidad, y va muy ligado con el hecho de corrupción. Por un lado, tenemos una cuestión de una burocracia que genera un ambiente de eficiencia en su manejo, en donde lo que busca el funcionario no es una mejoría de la ciudadanía, sino simplemente cumplir con la transparencia de su obligación, cumplir en tiempo y forma, y donde no pueda recaer ningún castigo por las decisiones que toma. Y por otro lado, los múltiples negocios, transacciones que se ha dado en el ambiente cultural, educativo, que ha hecho malversación de los fondos, y vamos entendiendo cómo la situación que hay en el ámbito de fomento a la lectura, pues por un lado porque la lectura es para solo unos cuantos, pero también un gobierno mexicano que está penetrado en cuestión de una burocracia apática, unido a una corrupción en todos los niveles, pues generó un ambiente donde la cantidad era un buen elemento estadístico para aparentar que México va avanzando o iba avanzando, como estos eslogans que escuchábamos en los sexenios anteriores de que sí, México avanza, hacia dónde no sabemos, pero avanza, ¿no? Entonces, todos estos indicadores debemos reflexionarlo más desde el ámbito universitario, porque tenemos otros que nos dan cuenta de esa apatía en las políticas públicas. Por ejemplo, habla el doctor Filigrana sobre un proyecto en universidades de fomento a la lectura exitoso. Yo tengo el gusto de ser parte del núcleo académico de una maestría en investigación educativa en el norte del país, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y llegan cantidad de investigaciones de chicos de maestría y de doctorado que sobre fomento a la lectura, ¿no? Yo me encargo, o sea, soy de esa línea de investigación, ¿no? Aparte de mi línea filológica. Y vemos un sinnúmero de proyectos, algunos universitarios, otros desde las asociaciones civiles de fomento a la lectura. Y ahí es donde vamos hacia esa política pública. En el país no tenemos un repositorio, una biblioteca, donde se dé constancia de estos múltiples proyectos que se han dado en este país, en bibliotecas, en escuelas, y que han sido exitosos, y que han sido especies de oasis de fomento a la lectura, que como bien dice el doctor Filigrana, dieron algún resultado, pero que nunca van a transformar al país, porque solo se hace en lo micro, sin tener una relación entre estos pequeños oasis, entre ellos, y menos en relación con las políticas públicas. Entonces, lo que vemos atrás es en realidad una postura del Estado de simulación que conviene para esta burocracia apática o para aquella burocracia apática, porque dirán, bueno, porque usted forma parte de este gobierno, pero lo que estamos viendo hoy es una mayor responsabilidad del servidor público del impacto social de las decisiones que toma. Cambiar esa apatía, que son los primeros pasos, y si a eso le tomamos una mayor vigilancia hacia la corrupción, un modelo ético de conducta del burócrata, pues bueno, iremos por buen camino. Pero aún así, hoy vemos aún que estos esfuerzos que se hacen aislados desde universidades, desde escuelas, desde asociaciones civiles, desde cultos religiosos, al no estar relacionados entre ellos, pues van hacia el fracaso o van hacia un impacto mínimo. ¿Por qué? Porque no hay una política pública que en realidad los relacione, que en realidad los impulse para tratar de transformar la situación en cuestión de fomento a la lectura. ¿Por qué no se ha hecho eso así? Porque no conviene. No conviene tener una ciudadanía crítica. No conviene ni siquiera que el universitario tenga un pensamiento crítico avanzado. No sorprende que muchos de nuestros egresados, sin duda en la juventud, tienen un compromiso social, una conciencia social mayor, pero que con el paso de los años, al llegar a la vejez, se convierten en sujetos ultraconservadores, ultraclasistas, dispuestos a hacer cualquier cosa por acrecentar el patrimonio, el capital patrimonial que ya poseen o que desean poseer, ¿no? Entonces las ambiciones patrimoniales los ciegan, las ambiciones de poder los ciegan, y son sujetos que pasaron por la universidad, lo vemos en los partidos de derecha y ultraderecha que hay
en este país, ¿no? Donde vemos universitarios egresados de universidades extranjeras haciendo solicitudes centradas en una violencia, en un racismo, en un clasismo increíble, ¿no? Ahí están las redes sociales, no estoy diciendo nada fuera de la realidad. Bueno, esa es mi participación sobre la cuestión de las bibliotecas. Pues bueno, un poco se entiende entre ello. Primero, hay que generar una política pública que no se centre en la apatía, sino en un verdadero compromiso social, en donde las relaciones entre los bibliotecarios sea fundamental, potenciar al bibliotecario, que es el eje central de la biblioteca, empoderarlo y hacer que el gasto público esté centrado en una cuestión de ética, donde la corrupción no tenga nada que ver, desaparecer el hecho de la corrupción en la adquisición, en el armado de los programas, en eso. Creo que si centramos eso, serán los primeros pasos para ir conformando una política pública centrada en un humanismo, en una cuestión de construcción de una sociedad, y no otra centrada en una perpetuidad del sistema burocrático unido a un elemento de corrupción o un ambiente de corrupción que beneficia a unos cuantos. Muchas gracias, doctor Arriaga. El maestro Jorge Arturo Filigrana, perdón. Gracias, Vicente. Jesús, oye Jesús. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Estos conceptos que acaba de expresar aquí el doctor Arriaga. Yo agregaría además, hay aspectos también de carácter técnico, ¿no? La importancia, señalaría yo, de estructurar y elaborar un plan claramente bien hecho, bien estructurado, partiendo de un diagnóstico con datos. Ahí sí tenemos que recurrir necesariamente a las estadísticas, a la información que hay. Y si no la hay, pues tendríamos que crear nosotros nuestra propia fuente de información, nuestros propios datos estadísticos, para que nos permitan hacer un diagnóstico actualizado de la situación y poder entonces establecer un propósito, un objetivo claro también. De ahí derivar las estrategias, cómo le vamos a hacer para lograr el fomento de la lectura y establecer metas, en qué porcentajes y a qué tiempo esperaríamos obtener los primeros resultados. Eso es muy importante. Luego el seguimiento. Y yo agregaría una cuarta un elemento adicional, y lo digo porque a nosotros en pequeño, como dice el doctor Arriaga, y estoy completamente de acuerdo con él en que posiblemente esto sea un pequeño, casi experimental, cuestión de la que vivimos nosotros en la universidad en relación con el fomento a la lectura, pero ahí va de la mano con una cuestión de calidad, que también eso yo entiendo también que es muy empresarial, esta visión de los índices de calidad, pero finalmente en la universidad actualmente hay dos áreas que están certificadas en calidad. Una de ellas justamente ese es el sistema bibliotecario. Entonces, estas certificaciones obligan a evaluaciones continuas de nuestras actividades, de manera de que eso permite ir supervisando e ir viendo en qué parte no se está cumpliendo con lo que se debería cumplir para lograr nuestros objetivos. Y eso creo yo, eso es una apreciación personal, que de la mano de nuestro plan o nuestro programa de fomento, de la mano de eso, esa evaluación permanente que tenemos que hacer para lograr nuestra recertificación, nos permite ser cuidadosos y atender así los mínimos detalles, ¿no? Que la limpieza, que esto, que la puntualidad de los horarios de los bibliotecarios, la función de los bibliotecarios, su capacitación, su actualización, los recursos informáticos de lo que se dispone, que estén operando, cuántas quejas recibimos nosotros de los usuarios porque las cosas no funcionan y entonces ya nos ponen eso a pensar. En fin, estas cositas se tienen que ir, ¿cómo diríamos? Entrecruzándose, enlazándose para que el resultado se pueda dar. Gracias, doctor Jesús Arturo Filigrana Rosic. Doctor Ariel, si gusta ofrecer su opinión sobre este tema, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los proyectos o planes de fomento a la lectura en las bibliotecas públicas en México y en Tabasco en particular?
Sí, claro, yo coincido con el doctor Mazarriaga en el sentido de que todo proyecto tiene que ir acompañado de la voluntad política. Si no hay una política pública que respalde, que apoye todo tipo de proyectos, difícilmente se van a poder realizar y desde luego difícilmente van a poder exitosos. Por eso es que si nos ubicamos en el contexto actual, vemos que la política pública de la cuarta transformación en el país va acompañada de un respaldo hacia lo que tiene que ver con el desarrollo de un mejoramiento en las prácticas de lectura de la ciudadanía. Tan es así que desde el inicio de este gobierno, a nivel federal y a nivel estatal, hubo un interés importante por hacer que la sociedad se acerque a estos beneficios de la lectura. Entonces, desde el contexto federal, que encabeza el doctor Mazarriaga, ha habido un interés muy fuerte por implementar esta política pública en favor de las bibliotecas públicas y en favor de la lectura en todo el país. De ahí Tabasco ha mostrado su interés por parte de las autoridades, tanto el señor gobernador como de la Secretaría de Cultura, y de ahí nace el interés por impulsar de manera particular un proyecto de acercamiento a la lectura, de fomento a la lectura, en el cual usted, maestro Montero, también está involucrado, de desencadenar esta gran cruzada en favor de la lectura para que repercuta de manera directa, siendo los beneficiados, pues, el tabasqueño. Y ahí, a partir del año pasado y de manera particular este año, hemos trabajado por impulsar un proyecto, un programa de lectura al amparo de esta política social que tiene el gobierno del estado por que las bibliotecas empiecen a funcionar. Entonces nace así este programa de lectura de las 100 acciones en favor de la lectura, que es el programa de lectura que ahorita está implementando la Secretaría de Cultura para que las 532 bibliotecas que hoy están abiertas vayan desencadenando este movimiento en favor de la formación de nuevos lectores. Y aquí también coincido muchísimo con la propuesta del doctor Max Arriaga de que tiene que ser el bibliotecario quien se comprometa, quien conozca este proyecto y quien lo lleve a cabo en su comunidad. Si lo logramos, que esto sea, vamos a tener en el corto plazo resultados muy positivos de informando a los nuevos lectores del siglo XXI, derivados de este proyecto de lectura que hoy estamos llevando a cabo en cada una de estas bibliotecas públicas que conforman la red de Tabasco, que es la tercera más grande a nivel nacional. Entonces estamos involucrando al bibliotecario de tal manera que este programa de las 100 acciones lo estamos dando a conocer a cada uno de estos bibliotecarios, teniendo reuniones con ellos de manera virtual, en donde les damos a conocer el proyecto, pero vamos más allá. Afortunadamente, la Federación nos ha dado recursos para que este proyecto de lectura se traduzca en un documento impreso y digital que va a llegar a manos del bibliotecario, que él va a tener este documento para que lea en qué consiste estas 100 acciones y las puedan llevar a cabo en cada una de sus comunidades, de tal manera que en los próximos años, en el corto plazo, veremos resultados muy importantes de cómo se irán formando nuevos lectores en las comunidades y desde luego de esta manera la biblioteca pública, el bibliotecario y el programa de lectura van a tener un impacto muy fuerte en esto que hoy estamos manejando como la reconstrucción del tejido social. Entonces, vamos por muy buen camino. Este proyecto de las 100 acciones ya lo estamos bajando municipio por municipio, estamos capacitando al bibliotecario. Próximamente vamos a darle ya su ejemplar del manual de las 100 acciones, que ya lo imprimimos con recursos que nos dieron de este proyecto federal, AYEC, donde hay una
una línea especial para fomentar la lectura en las bibliotecas públicas, y yo tengo muchísima confianza de que este programa de capacitación para que los bibliotecarios conozcan perfectamente cada una de estas 100 acciones y luego sean capaces de poderla bajar a sus comunidades con los niños, con los jóvenes, con las personas de la tercera edad, y esto se va a traducir en un gran movimiento en favor de la lectura. Si a ello lo sumamos el trabajo que está haciendo la Dirección de Fomento a la Lectura, que usted encabeza, maestro Montero, de estar también contextualizando estos esfuerzos de lectura hacia otros ámbitos fuera de la biblioteca pública, como es, pues, estas áreas que usted maneja, de llevar a cabo estas acciones de lectura en otros sectores, en el sector educativo, en los mercados, en las áreas públicas. Estamos seguros que este es el camino idóneo para que formemos a los futuros ciudadanos del siglo XXI como buenos lectores en el ámbito de Tabasco. Yo creo y tengo muchísima confianza que va a rendir frutos este programa de lectura de las 100 acciones que estamos desencadenando en Tabasco, y desde luego vamos de la mano con este apoyo que nos está dando la Federación a través de la Dirección General de Bibliotecas que encabeza el doctor Max Arriaga, que él sabe perfectamente cómo estamos trabajando este programa de lectura en Tabasco, y él nos está apoyando porque van a venir libros, van a venir capacitaciones, van a venir todo ese apoyo del sector federal para que entonces esto pudiera tener un fortalecimiento, y en esta actual administración las cifras de mejora de nuevos lectores yo creo que se va a ir a la par. Y ahora nada más tenemos de tener cuidado de documentarlo, porque si bien es cierto que estamos haciendo estas acciones, si no dejamos constancia, si no dejamos cifras, si no dejamos documentos que demuestren ese trabajo, pues se va a ir perdiendo en este mar que ya nos hablaba el doctor Arriaga, de que no documentamos, de que no dejamos constancia, de que no entregamos evidencias de este trabajo que estamos haciendo. Doctor, gracias. Muchas gracias. El doctor Marx Arriaga quería opinar algo sobre este punto. Por favor. Sí, solo un poco sobre regreso otra vez a esta cuestión de los indicadores y de la simulación internacional. Voy a tratar de que la crítica sea no hacia el estado de Jalisco, o sea, no tomármela mal, sino tan solo para ver que aquello que la UNESCO, que la OCDE genera, no siempre va de la mano con una cuestión de evaluar la calidad de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando esta semana nos avisan que el estado de Jalisco, y lo aplaudimos, ¿no?, que en el año 2020 sea nombrado como la capital internacional del libro, cito bien el premio, Guadalajara es nombrada la capital mundial del libro 2020 por parte de la UNESCO. Qué bueno que a Jalisco se le da ese nombramiento, pero cuando uno ve que el nombramiento se da tan solo porque hay una feria internacional del libro que ha tenido premios, recordemos también este año recibió el premio, un premio español importante, no recuerdo si es el Príncipe de Asturias el que le dan, no lo tengo aquí en la mente, pero digamos, cuando vemos en los programas que da la UNESCO para la importancia de esta capital del libro, notamos, da 3 indicaciones: que se dé una recuperación de los espacios públicos mediante actividades de lectura en parques y otros espacios accesibles. 2, la vinculación y cohesión social, especialmente a través de talleres de lectura y escritura para niños. Y 3, el fortalecimiento de la identidad del barrio mediante las conexiones intergeneracionales, la narración de cuentos y la poesía callejera. En ningún lugar aparece la cuestión de bibliotecas. Si bien el estado de Jalisco tiene una red de bibliotecas importante, hay que decirlo, en el año 2020, el estado que más ha trabajado por las bibliotecas ha sido el estado de Tabasco. La inversión que hace el gobernador en sus bibliotecas junto con la anterior secretaria de Cultura es extraordinaria.
fue extraordinaria. Y a pesar de ello, la UNESCO dice Jalisco va a ser que bueno, pero uno se plantea, bueno, si Jalisco es la capital mundial en el año 2020 del libro, pues ¿cómo estarán el resto de capitales, ¿no? En el resto de regiones. ¿Y qué indicadores toman los organismos internacionales para evaluar el fomento a la lectura? ¿La comercialización del libro es el punto central? El que haya una feria con recursos suficientes para atraer autores internacionales, eventos, qué sé yo, todo gire a través de la venta, de la comercialización. O sea, eso va a ser el indicador de que Jalisco va por buen rumbo en cuestión a fomento a la lectura. No lo sé. No es tampoco, es simplemente desde una cuestión postmoderna, una desconfianza hacia los sistemas de consumo y de cómo los indicadores debe ser algo fundamental, lo dice el doctor Filigrana. Debemos de ir a la estadística sin duda y debemos de evaluar en estos análisis cuantitativos que hagamos del impacto que están teniendo estos proyectos. Fundamental será el análisis ético, el análisis filosófico sobre las variables que estamos tomando, porque si no vamos a caer en estos juegos de simulación que tan solo sirven para una cuestión comercial, una cuestión política, de ir colocando medallitas en los estados o en las asociaciones o en las universidades, de certificaciones, de premios, de tal, cuando aquello no tiene un impacto social, un impacto que permee en todas las capas sociales, que eso es algo fundamental. Regreso al gobierno actual, es algo fundamental en la postura. De nada le sirve a la Dirección General de Bibliotecas, si eso no ha sido la postura, estar hablando con las asociaciones mexicanas o internacionales, extranjeras de bibliotecas, para hacerles ver que vamos por buen camino y que nos den un reconocimiento por el buen actuar o por las buenas ideas que tenemos en las políticas que se desarrollarán en un futuro. No, ese no es el camino. O sea, no ansiamos tener medallas en el pecho, sino que en realidad los cambios que se generen tengan un impacto en los diferentes estratos sociales, y para eso debemos tener una conciencia social, una conciencia de clases, y actuar de manera decorosa, no traicionar aquella cuestión ideal. Bueno, perdón. Muchas gracias. Pues bueno, ha sido muy interesante la opinión de los tres especialistas en este tan arduo camino que es la promoción de la lectura, las bibliotecas públicas, las salas de lectura, los círculos de lectura. Ha sido muy interesante porque, pues obviamente el reto ahí está, y el reto es verdaderamente gigantesco, ¿no? Se nos quedan varias cosas en el tintero. Yo quisiera agradecer la participación de los tres, del doctor Marx Arriaga Navarro, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Muchas gracias, doctor. El doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique, director del Sistema Bibliotecario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchas gracias, doctor. Y del doctor Ariel Gutiérrez Valencia, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Tabasco. Muchas gracias a los tres. Ha sido verdaderamente muy interesante la postura de cada uno, la opinión de cada uno y las acciones que cada uno han presentado en base a esto que es tan difícil, la biblioteca pública y el fomento a la lectura. Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Tabasco, cerramos esta mesa redonda con todo aprecio y con todo cariño. Gracias. Muchas gracias. Un gusto saludarles. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ariel. Gracias, doctor Filigrana. Muy amables. Gracias.